Hay dos tipos de personas, las que viven y las que ponen atención a lo que viven. Llegó el momento de poner atención. Adiós al miedo escénico. Un aforismo muy antiguo nos dice que el contrario del amor no es el odio, es el miedo. Y es justamente por eso que hemos generado esta charla. Adiós al miedo escénico. ¿Y cómo vamos a decirle adiós al miedo escénico? Con logofanía. La acción sublime en que el logo se manifiesta. Y antes de poder indagar y profundizar en qué es realmente la logofanía, les quiero compartir un poquito sobre las dos herramientas que utiliza la logofanía para vencer al miedo. Alquimia verbal y actuación trascendental. Dos herramientas que, si bien son antiquísimas y no pertenecen a nadie sino a la humanidad, van junto con la logofanía, tejiendo un método, un sistema, para enfrentar esto que es lo más fuerte para cualquier ser humano, llamado miedo. El miedo es algo que nos caracteriza a los seres humanos, sobre todo cuando empieza a irse un poquito más lejos, cuando el miedo ya no es solo miedo, sino que se convierte en una fobia. Yo he tenido miedo, tú has tenido miedo. Si hubiera aquí alguien que no conociera el miedo, yo dudo mucho que pudiera estar vivo, que pudiera conversar, que hubiera adquirido un lenguaje, porque el miedo nos mueve a todos y a nadie nos gusta. Y si nos gusta es en dosis pequeñas y controladas. Pero cuando se sale de nuestro control, cuando el miedo no está al alcance de mi manipulación, es cuando ocurre el miedo escénico. Existen dos disciplinas de las cuales yo me he basado, ya que yo he tenido mucho miedo. Si alguno de ustedes ha leído alguno de mis libros o si ha visto los videos que de pronto sacamos en las redes sociales, yo comparto información personal que, se los prometo, en origen me daba mucho miedo. Yo he tenido miedo, mucho miedo. No es agradable. Pero el miedo siempre es un reto y los retos nos impulsan a ir hacia adelante. El problema es cuando el miedo nos detiene y, peor aún, nos hace retroceder. Si es retroceder para tomar una perspectiva, maravilloso. Pero si es para retroceder y retroceder y retroceder y nunca volvernos a enfrentar a lo que la vida misma, a lo que el universo ha planeado para nosotros, ese miedo no nos conviene. Hay dos disciplinas. Mi formación, Sergio Rued, tu servidor, ha sido dentro de la actuación y la oratoria. Dos disciplinas que en ningún momento busqué. Nací en una familia de actores, nací en una circunstancia en donde estaban al alcance de mí. Y finalmente, esto se entrelazó con todo el mundo de los fenómenos paranormales, porque efectivamente, sobre todo en el terreno de la actuación, lo que ocurre ahí son fenómenos psíquicos, mentales, espirituales, de altísimo nivel, que cuando son arrastrados al ámbito de la oratoria, que lo que quiere la oratoria es conquistar a una audiencia, persuadir, insertar ideas. La idea de uno la inserto en la mente del otro. El fenómeno de la telepatía se da en la oratoria. En la actuación se da un fenómeno mucho más interesante. Aquí es en donde no podemos negar la relación que existe entre la actuación
y la oratoria, ya que en ambos casos el sujeto se expone, es visto. Y cuando nos observan, cuando sentimos los ojos de la audiencia, uno puede empezar a sentir miedo, algo que conocemos como el miedo escénico. La antigua alquimia, antigua y legendaria alquimia, nos ofrece la imagen del cuervo. Si alguien aquí leyó El Cuervo de Edgar Allan Poe, tiene que ver con ello, con esta parte negra, oscura, que en alquimia llamamos el nigredo, la parte de las sombras. Y las sombras, ¿por qué no nos gustan? ¿Por qué nos dan miedo? ¿Por qué no podemos ver? Y justamente el no poder ver nos genera el no tener control de qué hay enfrente de mí, ni siquiera sé lo que hay. Y si no hay confianza, hay miedo. El cuervo no es malo. El cuervo es un ave importantísima en la alquimia que nos invita a viajar hacia nuestra profundidad más oscura, que efectivamente, como han de estar suponiendo, tiene que ver con el inconsciente. El objetivo de esta charla es entender las causas y manifestaciones del miedo escénico para poder ofrecer soluciones. De eso se trata. Acabando esta charla, tú tendrás muchas herramientas para de entrada controlar tu miedo escénico. Ese miedo cuando estás exponiéndote ante una audiencia. De entrada, pero también estamos buscando que tú retes a tu miedo y le digas adiós para siempre. ¿Es miedo rico o es pánico escénico? Esto es muy importante de aclarar, porque es como en una relación, cuando uno se está enamorando de una persona, cuando uno está en la primera cita, uno tiene miedo rico y es un miedo disfrutable. ¿Por qué? Porque sientes mariposas en la panza, todo es emocionante, todo brilla nuevo, a pesar de que te has puesto esa camisa 2, 3 veces, es la que menos te has puesto seguramente, pero la eliges porque hoy va a ser su estreno, su debut. ¿Ante quién? Ante el otro, que es la chica, el chico. Ese miedo es buenísimo, porque nos pone en un estado de alerta, es delicioso. Y se va rápido, hay que disfrutarlo. Cuando tengas esas ñáñaras del miedo rico, disfrútalas, porque se van a ir tarde o temprano. Yo antes de venir a esta charla, te prometo que sentí las ñáñaras, las mariposas, y me temblaron las piernitas. En este momento lo estoy disfrutando, las mariposas siguen, pero las ñáñaras en las rodillas ya no están. Tenemos aquí que la emoción es una alteración repentina del estado físico del individuo que la experimenta, medible. Esto es muy importante, es medible en presión arterial o los latidos del corazón. Retomo un poco de lo que a mí me ha pasado. He tenido miedo en muchas ocasiones frente al público y sobre todo frente a cosas extrañas. Efectivamente, yo afirmo haber visto en algún momento fantasmas, seres extraterrestres de una u otra forma en un estado casi de trance y da miedo. Y cuando me hicieron esa hipnosis en la cual pude regresar y recordar seres muy diferentes a mí, me dio mucho miedo. Y ese miedo principalmente se acercaba al pánico por una razón. No sabía las intenciones. Lo mismo le pasa a un ser humano cuando se expone, ya sea para dar una charla, un discurso, dar una obra de teatro. No sabes cuál es la intención del otro al estarte viendo y escuchando. No lo sabes y no lo puedes saber porque no puedes poner en la entrada del teatro, del auditorio, un aparato que les lea las mentes. No estamos todavía a esa altura, me parece. Esto es medible. Cuando yo estaba en esa hipnosis regresando a esas vivencias poderosas, lo que ocurría conmigo es que era mi presión arterial hasta arriba. Los latidos del corazón se exponen, se van y se potencian. El sudor, el temblor de manos, son cuestiones físicas. Ese es el miedo en un estado emocional. Teatro, oratoria, están estrechamente relacionadas ambas disciplinas.
Aquí tenemos a una actriz. Aquí tenemos al gran Martin Luther King. Tanto actores como oradores suelen decir que lo más importante es el trabajo. Pero hay que especificar, ¿qué es eso de trabajo? Ensayar, por supuesto. Todas estas técnicas que vamos a ver el día de hoy, si tú no las pones en práctica en casa y cuando estás utilizando el verbo o cuando estás en escena, no tendrá sentido y no van a funcionar. Por supuesto, el trabajo es la práctica, hacerlo. Pero ¿es solo trabajo? ¿Es solo analizar los tips que alguien nos pueda dar? Déjame te cuento que el gran Martin Luther King, que es un hombre excepcional y que gracias a él y a todos sus discursos y sus movimientos sociales en defensa de los afroamericanos en los Estados Unidos, desde los 50 hasta los 60, que fue el trágico asesinato de este magnífico orador, uno de los mejores de la historia. Este hombre llevaba una década, 10 años, trabajando en el discurso que aquí, en esta imagen que te muestro, iba a proclamar. 10 años. ¿Te imaginas si trabajó o no en ello? Por supuesto que trabajó, muchísimo. ¿Tú crees que tuvo miedo escénico? Yo creo que tuvo un miedo escénico discreto. Seguro tuvo ñáñaras y mariposas en el estómago, sobre todo al ver a tanta gente frente a él. Pero hay un dato impresionante. Él se sabía de memoria su discurso y cuentan que la gente que estaba a su lado, minutos antes de que se subiera al escenario, Martin Luther King sacó su discurso y empezó a tachar y a cambiarle cosas. Y todos estaban atónitos cómo el gran Martin Luther King está cambiando ahorita, 3 minutos antes de su exposición, palabras, frases, ideas. Cuando subió, empezó a dar su discurso memorizado con los cambios que le acababa de hacer. Y en un momento muy preciso, se cuenta que volteó a ver a su auditorio, dejó a un lado su discurso y fue que dijo: I have a dream. Yo tengo un sueño. La frase que inmortalizó a todo el discurso del señor Martin Luther King. Y fue improvisado. Salió de la inspiración, por lo tanto la inspiración existe. ¿Bajaron las musas? ¿Hablaron con él? Sí, por supuesto. ¿Bajaron porque sí? No, por supuesto que no. Él preparó, hizo lo necesario para que esto funcionara. Y el miedo, como empecé diciendo, es el contrario del amor. Y solo cuando hay amor es que bajan las musas. Pero el amor es complejo y el miedo lo dificulta. Pongamos las cosas en su lugar. ¿Qué es el miedo? Christophe André sostiene que el miedo es una emoción fundamental que también podríamos observar como universal, inevitable e incluso necesaria, ya que dicho miedo viene adherido y programado en el ser humano para asistirlo como una suerte de sistema de alarma que se activa en situaciones de peligro para así ofrecerle mayores posibilidades de supervivencia. Si nos vamos a los mitos, el miedo apareció después de que se mordió de ese árbol prohibido, después de que tuvieron vergüenza estos antiguos ancestros, según la tradición judeocristiana. En ese momento el miedo se vuelve el primer instrumento con el cual Adán ahora tiene que salir a ganarse el pan con el sudor de su frente. Si no tuviera este miedo al que Christophe André, psicólogo francés, se refiere, las cosas no serían tan sencillas. Vamos viendo que en realidad el estado del miedo escénico ya no es miedo, ya es un miedo con M mayúscula, un miedo que es contrario al amor. Aquí tenemos este maravilloso cuadro, el grito. Observen todo lo que genera desesperación, angustia, miedo. Hay miedo normal, natural e instintivo. Este miedo lo compartimos con todos los animales.
es el que nos activa. Está el miedo exagerado, el miedo imaginario. Y por supuesto que los animales también sueñan, también tienen imágenes en su cabeza, pero ¿será que imaginan al grado que los seres humanos lo hacemos? La imaginación es la herramienta más poderosa con la que cuenta un logofante, un actor trascendental, una actriz trascendental, un alquimista verbal. La logofanía nos ayuda siempre a entender que tenemos que conectar primero con nosotros mismos para conectar con los otros. Y la herramienta es la imaginación. El miedo, cuando se vuelve imaginario, es mucho más peligroso que el miedo natural. El lenguaje es lo que conecta a estas dos. Y lenguaje articulado es lo que no tienen los animales. Y los seres humanos sí. Es por este lenguaje que aparece el miedo exagerado. Un bebé recién nacido no tiene un miedo exagerado. Le apagas la luz y no le da miedo. Llora porque no le gusta, porque algo le duele, porque tiene hambre. Pero no llora por miedo. Nosotros, cuando vamos creciendo, generamos lenguaje, vienen las imágenes relacionadas a ideas que pueden ser suplidas por frases e ideas, y entonces aparece la angustia, el ansia. Angustia, angostare, angosto, apretado. Y la logofanía lo que busca es expansión. Conseguir en todos y cada uno de nosotros el ser de conciencia expansiva que podemos ser. El sistema de alarma está muy bien, ese ahí va a estar. Por eso no te preocupes de las mariposas antes de salir a escena, antes de tomar el micrófono. Significa que estás viva, que estás vivo. Bienvenidas esas mariposas. Temor y terror, eso ya es otra cosa, igual a fobias sociales. Son enfermedades mentales para Freud, consideradas como angustia de castración. Y esto suena horrible y así lo es. La angustia de castración es me quitan, me arrancan algo que creía que era mío. Al bebé lo retiro de los brazos de la madre y el bebé inmediatamente va a llorar. Esto nos va pasando en la vida. Y justamente cuando nos presentamos ante un auditorio, tomamos el micrófono, sentimos la angustia de castración. ¿Por qué? Porque podrían arrastrarnos, quitarnos, arrebatarnos nuestra personalidad que con tanto esfuerzo y tanto esmero hemos tratado de ir construyendo a lo largo de nuestros años. Un actor, una actriz, al momento de presentar su monólogo, su obra teatral, de filmar su película cuando grita acción el de la cámara, en los siguientes segundos está arriesgando toda su carrera, porque es lo que hay, no hay más. Lo que haga, lo que diga, no lo voy a poder deshacer. Y ahí viene la angustia de castración a la cual se refiere Sigmund Freud, el gran padre del psicoanálisis y de la psicología. Me van a quitar, aún ni siquiera me quitan nada. ¿Y ellos pueden quitármelo? No, todo es imaginario. Es imaginario porque quienes me ven seguramente no tienen ni siquiera una expectativa real sobre mí. Si tú ya eres muy famosa en el mundo de la actuación, en el mundo de la oratoria, tampoco. Tendrías que hacer algo exageradamente errado, equivocado y lleno de angustia para que todo eso que has construido se fuera abajo. He ahí el peligro del vino. Es por eso que uno debe cuidarse en sociedad, porque te desinhibes y puedes poner en riesgo y que te castren esa construcción. Y el estado de nigredo, según los alquimistas, nos diría que es lo mejor que te puede pasar. Pensando en el cuervo, pensando en el estado de nigredo, ¿qué es lo peor que puede pasar a un orador, a una actriz en el escenario? Que se haga pipí, que se haga popó, que se haga del baño, que se le olvide todo. Sí, ¿y qué pasa? Va a salir Zeus y a lanzarle un rayo no va a pasar nada. Igual y consigues un apodo no tan agradable, pero vas a llamar la atención. Es totalmente imaginario.